Usted tiene que entender que mientras usted está orando, usted no está perdiendo su tiempo. Usted no está lanzando las palabras al viento. Es un error creer que si estamos orando en la dirección que el Espíritu Santo nos ha dado, nosotros vamos a tener malos resultados. Ese es un error. Usted tiene que creer que la dirección que el Señor le dio, si aún no ha visto lo que el Señor le dijo que haría, es porque muy seguramente en el mundo espiritual la batalla que se está librando aún no ha terminado. Libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 42. Y vamos a leer hasta el versículo 45. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Amén. Amén. Se puede sentar. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de la oración. Yo sé que muchos acá no saben ni siquiera de lo que hablé, porque muchos no viven una vida de oración. Escuche, una vida de oración. Y el Señor quiere que tú entiendas, comprendas por qué muchas cosas no se han dado en tu vida como el Señor te lo prometió, como tú lo has estado anhelando, como lo has estado esperando. Los versículos que hemos leído nos hablan acerca de lo que tuvo que hacer Elías para que lloviera. Estamos acá. Lo que tuvo que hacer Elías para que lloviera. Lo más tremendo de todo esto
es que si nosotros miramos unos versículos atrás, Elías había hecho que descendiera fuego del cielo. ¿Y sabes qué era lo que Elías había hecho para que descendiera fuego del cielo? Después de haber arreglado el altar de Jehová que estaba arruinado, solamente tuvo que decirle a Dios: respóndeme. Fue lo único. O sea, ustedes no ven a Elías tirándose en el suelo. Ustedes no lo ven levantando manos. Ustedes no lo ven llorando. Ustedes no lo ven suplicando, gimiendo. Sin embargo, cuando fue a orar por lluvia, las cosas fueron diferentes. Estamos acá. Preste la atención a esto. El mensaje en esta mañana es: ¿cómo estás orando? Porque parece ser que muchos se acostumbraron a hacer esa oración donde se nos demanda poco esfuerzo. Y hemos visto la respuesta. Una vez abrimos nuestra boca, una vez levantamos nuestras manos, una vez corrieron nuestras lágrimas, vimos que Dios allí nos respondió. Pero resulta que no siempre será así. Estamos acá. No siempre va a ser así. Dios le había dicho a Elías que iba a hacer llover. Pero para que pudiera llover, Elías necesitaba orar. Elías sube a la cumbre del Carmelo. Y él pudo haber hecho lo que un instante atrás acababa de hacer. Pero estamos acá. Él entendió que esa no era la dirección de Dios. Para que vea usted que no es orar por orar. A veces creemos que tan solamente es cerrar los ojos, levantar las manos, tirarnos de rodillas. Pero no siempre es así. Usted tiene que saber en qué dirección quiere el Espíritu Santo que usted ore. Dios no es monótono. Dios es un Dios que en todo tiempo está en movimiento. Y Él siempre estará revelando, siempre estará mostrando. En algunas oportunidades, Dios te demandará una cosa. En otras oportunidades te demandará otra. Pero es Dios. Estamos acá. Es Dios quien determina de qué manera Él lo va a hacer y qué quiere que nosotros hagamos. Porque no solamente en esto se refleja el carácter de Dios, también podemos ver lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Si estamos acá, aquellos que nos hemos acostumbrado a las cosas fáciles, con tan solo venir a la casa del Señor. Sí, hay algunos que creen que con tan solo venir, inmediatamente todo se solucionó. Todos los problemas, todas las dificultades, todas las necesidades que yo tengo, Dios inmediatamente se glorificó, me suplió. Pero ese es un grave error. Estamos acá. Elías supo que para que el cielo se pudiera abrir, él no podía hacer lo que hizo para que el fuego del cielo descendiera. Él supo que lo que tenía que hacer era doblar sus rodillas. Estamos acá. Él supo que tenía que tirarse de rodillas delante de la presencia de Dios. Abrir su boca
comenzar a alabar, a adorar. Sí, porque el cielo no se abre de cualquier manera. De hecho, cuando Jesús se hizo bautizar, el cielo aún estaba cerrado. El cielo se abrió cuando Jesús levantó sus manos, dio gracias al Padre, y entonces el cielo se abrió. En Segunda de Crónicas también dice que para que el cielo se abra, el pueblo tiene que humillarse, tiene que arrepentirse confesando sus pecados, orar, y entonces el cielo se abrirá. Elías entendió que no era cualquier oración, que necesitaba ¿qué? Doblar sus rodillas. Me gusta como lo dice Santiago. En el capítulo 5, Santiago dice que Elías era un hombre sujeto, o era un hombre que era semejante a nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y tuvo que orar fervientemente para que lloviera. Estamos acá. Escucha, él no oró de cualquier manera. Él necesitó doblar sus rodillas. Y aun cuando su siervo no veía nada, Elías no se detuvo en la oración. Aun cuando su siervo no estaba viendo nada, Elías se mantuvo orando. No cambió la dirección que el Espíritu Santo le había dado. El Espíritu Santo le había hecho saber que era de rodillas, que haría que el cielo se abriera y que la lluvia descendiera. Y él no se levantó, sino que él se mantuvo allí hasta que finalmente el cielo se abrió. El problema de muchos es que olvidan la dirección que Dios les ha dado. A muchos Dios les habló, les dijo de qué manera tenían que orar, en qué horario tenían que orar. Y sabes una cosa, lo hicieron el primer día, lo hicieron la primera semana, aquellos que logran una semana. Sí. Pero una vez no vieron lo que Dios les había prometido, se desanimaron, se detuvieron. Y entonces lo que Dios dijo que haría, Dios no lo puede hacer. Porque resulta que Dios determinó hacerlo a través de la oración. Estamos acá. Porque hay cosas que Dios no las hace solo porque ya Él las prometió. Hay cosas que cuando Dios las promete, usted tiene que saber que en el mundo espiritual también se levanta una oposición, una resistencia. Eso es lo que dice la Escritura que sucedió con Daniel. El Señor le dijo a Daniel que desde el día que él propuso humillar su corazón delante de él, él lo había escuchado. Y desde ese mismo día había descendido del cielo la ayuda que Daniel estaba clamando, suplicando. La bendición, la respuesta. Pero sabes una cosa, dice la Escritura que cuando el arcángel Miguel venía, un principado se le opuso, y aquella batalla en el cielo duró 21 días. Pero los 21 días que demoró la batalla en el cielo fueron 21 días que estuvo Daniel ayunando. Mientras tú estás en el mundo natural haciendo la guerra, claro, es espiritual, pero se logra ver en lo físico, en lo natural. En el mundo espiritual invisible también hay una guerra y tú no sabes lo que está pasando. Usted tiene que entender
que mientras usted está orando, usted no está perdiendo su tiempo. Usted no está lanzando las palabras al viento. Es un error creer que si estamos orando en la dirección que el Espíritu Santo nos ha dado, nosotros vamos a tener malos resultados. Ese es un error. Usted tiene que creer que la dirección que el Señor le dio, si aún no ha visto lo que el Señor le dijo que haría, es porque muy seguramente en el mundo espiritual la batalla que se está librando aún no ha terminado. Porque cuando Miguel, dice la Escritura, que venció al principado que se le oponía, entonces la respuesta que Daniel esperaba llegó. Estamos acá. Hay cosas que del mundo espiritual al mundo natural, para que se puedan reflejar, necesitan de oración. Dios te prometió algo, qué sé yo que te pudo haber prometido Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia, en el ministerio, en la economía, y has estado esperando el cumplimiento. Pero ¿cómo lo has estado esperando? Porque cuando Dios le dijo a Elías que iba a hacer llover, entonces también le dijo que era a través de la oración que él hiciera que la lluvia descendería. Si estamos acá, préstele atención a esto, porque Dios te ha prometido la salvación de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Pero Dios no solamente te dijo que los va a salvar, Dios te dijo que por ellos tú tenías que orar y ayunar. Lo has estado haciendo. No, es que Dios me prometió la salvación de toda mi casa, mi familia. Pero resulta que esa salvación vendrá cuando tú comiences a doblar las rodillas, cuando tú comiences a orar, cuando tú comiences a ayunar, cuando tú comiences a buscar a Dios. No, que Dios me prometió un ministerio. Pero ven acá, Dios te prometió un ministerio. Pero ¿cómo está tu vida de comunión con Dios? ¿Cómo está? Sí. Tu vida de fe. ¿Cómo está la llenura de tu vida con el Espíritu del Señor? ¿Cómo está el estudio de la palabra? ¿Cómo estás en cuanto al congregarte? En cuanto a la sujeción, al sometimiento. ¿Cómo estás? Sí, porque somos buenos para decir que Dios me prometió, pero pareciera que no fue Dios, pareciera que fuera el pastor o la pastora quienes me engañaron, quienes me mintieron, diciéndome que Dios haría, y yo no he visto nada de lo que supuestamente Dios había dicho que me daría. Eso es lo que muchos concluyen. No, pero no es así. ¿Cómo estás orando? Porque Elías supo que la lluvia iba a caer, que la lluvia iba a descender, pero que para que la lluvia cayera, él necesitaba doblar sus rodillas. Y que el siervo iba a estar yendo y viniendo, trayendo un informe. Y que cada vez que el siervo venía, era un informe negativo que traía. Estamos acá. Déjame decirte que muchas veces, haciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos, lo primero que vamos a estar escuchando son cosas negativas. No pasó, no sucedió. Estamos acá. La puerta aún no se ha abierto, el giro aún no ha llegado. Estamos acá. El dictamen médico no ha cambiado. El hombre sigue rebelde. El hijo sigue en la droga, sigue en el alcohol. Estamos acá.
todavía no hay para pagar el arriendo, todavía no hay para pagar los servicios. Pero sabes una cosa, Elías no se desanimó. Elías no se detuvo. Elías entendió que de esa manera era que Dios le dijo que lo iba a hacer. Por lo tanto, él debía persistir en lo que Dios le dijo que hiciera. Hay gente a la que Dios le ha hablado hace mucho tiempo en este lugar. Le dijo lo que tenían que hacer. Lo comenzaron, pero como no lo vieron al día siguiente, porque ellos son los que... No, y aquí hay gente que tiene un problema serio con Dios. Tengo que decírselo. Tengo que decírselo. Por amor a ellos. Porque Dios me lo habló. Hay gente que cree que de Dios se van a burlar. No, lo que tú sembraste ayer, prepárate porque la cosecha te va a venir. Créelo, Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios, que vive Dios, Dios me dijo, eso que hizo esa persona, que se prepare porque su cosecha le vendrá. No que Dios apartó su misericordia, pero de Dios no se burla nadie. Y esa persona lo va a notar, lo va a saber. Usted no juegue con la gracia de Dios. Hay cosas con las que el Espíritu me carga y me lleva a suplicar misericordia, a pedirle perdón por lo que hizo la persona. Porque la persona pareciera que no está consciente de lo que está haciendo. Y el Señor me dijo, puedes llorar para que usted me entienda, pero de que su reprensión se la lleva, se la va a llevar. Porque Dios no está de acuerdo que tomemos la sangre del Cordero de Dios y la estemos pisoteando cada vez que nosotros queramos. La sangre del Cordero de Dios usted no la puede tener por inmunda. Después de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, después de Dios haberte mostrado la misericordia que ha tenido para contigo, y tú quieras coger a Dios como trapito de cocina. No, Dios no está en eso. Dios no está en que nosotros de Él nos estemos burlando. De Dios no se burla nadie. Así que Elías no se desanimó. Elías sabía que la respuesta a su oración venía de camino. Que aunque su siervo aún no lo estaba viendo, él en su espíritu ya lo estaba percibiendo. Y eso es lo que en mi espíritu está. Los ayunos que hemos estado haciendo acá, los que nos hemos estado esforzando, son ayunos que no son una perdedera de tiempo. Sí, para que usted sepa, Dios se está moviendo. En el mundo espiritual algo está pasando. Elías se mantuvo de rodillas hasta que del mar, dice la escritura, que como el tamaño de la palma de una mano, una nube comenzó a subir. A veces no todo comienza como uno quisiera. No todo es como muchas veces uno espera. Hay cosas que comienzan de tamaño pequeño, pero finalmente se convertirán en aquello que Dios había prometido. Lo que Dios dijo que haría, finalmente eso fue lo que sucedió. Una gran lluvia descendió. Pero ¿qué hubiese pasado si Elías no hubiese doblado sus rodillas? Estamos acá. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese acontecido? Hubiesen dicho, no, Dios mintió. Dios dijo que iba a hacer llover y nunca llovió. No, no fue que Dios no quiso hacer llover. Es que de la manera como Dios lo determinó, a quien Dios se lo dijo y lo que él debía hacer no lo hizo. Así que usted tiene que prestar atención a esto, porque Dios no está jugando. Dios no está jugando. Eso es lo que dice Hebreos 12:2. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sus rodillas deben de estar en el altar del Señor, buscando a Dios de la manera como Él se lo está demandando. Mira lo que dice Éxodo 17:13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía.
Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Moisés. Mire, yo creo que es la victoria que más lucha le dio a Moisés. Estamos acá. Ustedes, desde que ven a Moisés llegar a Egipto, todo lo que Dios hacía con Moisés era de una manera tan fácil. Tan solo era Moisés abrir su boca. Tan solamente era Moisés decir lo que Dios había dicho que haría, y inmediatamente sucedía. Tan solo era Moisés tocar con la vara aquello que debía tocar, e inmediatamente el poder de Dios aparecía. Pero acá no sucede. Estamos acá. Acá no sucedió. Acá Dios decide que la victoria que le daría a Israel sobre Amalek sería por medio de la oración de Moisés. Estamos acá. Pero no era cualquier oración. Era una oración donde Moisés debía mantener sus manos. Si estamos acá. Esa fue la dirección que dio el Espíritu Santo. La dirección que dio el Espíritu Santo a Moisés era que debía estar en la cumbre del monte con la vara en alto. Mientras Moisés, dice la Escritura, que mantenía su vara en alto, sus manos con la vara en alto, ¿qué era lo que sucedía? Israel prevalecía. En otras palabras, mientras Moisés se mantuvo orando en la dirección que Dios le había dado. Sí. Si Dios te dijo que quiere que estés con tus manos en alto, esto puede ser de una forma simbólica. Es la oración lo que está ilustrando. Dios te dijo: te quiero a las 3 de la madrugada. Te quiero a las 12. Estamos acá. Te quiero a las 4. Te quiero a las 5. Usted sabe que hay gente que ya concibió que viene a la iglesia solamente los domingos porque otro día más no puede. Hasta el día que Dios permita una situación que vas a dejar la obstinación. Porque ningún hombre, te voy a decir una cosa, está por encima de Dios. Ningún hijo está por encima de Dios. Ningún cónyuge está por encima de Dios. Escúchalo. Ni tu jefe, ni tu empleo, ni tu negocio. Sí. Nada en este mundo está por encima de Dios. Y si usted cuida más su bolsillo que su corazón, que su salvación, tenga mucho cuidado que no vaya a terminar perdiendo lo más valioso que Dios le ha dado. Porque hay gente que le tiene pero a Dios para todo. Que el trabajo, que los hijos, sí, que el negocio. Y tú le ves poniéndole peros a Dios. No, Dios no está en eso. Cuando ustedes leen las Escrituras, la iglesia primitiva dice: y todos los días en el templo y por las casas. La obra de Dios se hacía todos los días. En esta época es que nos hemos modernizado.
Que la gente viene a la iglesia y eso, cuando el pastor pasó de la hora y media ya están preocupados. Sí, esto es una cosa del diablo, tengo que decirlo. ¿Cómo es posible que usted viene a la casa de Dios y usted está más pendiente al reloj que a lo que Dios está hablando? No, eso no es de Dios. Están pendientes que ahora que salgan van a lavar, van a cocinar, van a hacer cualquier cantidad de oficio. Yo salgo de aquí, yo salgo pendiente a qué me va a seguir hablando el Señor. ¿Qué quiere el Señor que yo siga haciendo para Él? Pero otros están en otro cuento. No estés jugando, que Dios no es juego. Si Dios te sacó de allá, es porque allá tú le estabas sirviendo al diablo. Ahora Él quiere que tú le sirvas a Él. De hecho, cuando ustedes leen la razón por la que Dios saca a Israel de Egipto, la primera, la que Dios no solamente le hace saber a Moisés, a los ancianos del pueblo, también a Faraón, era para que el pueblo le sirviera en el desierto. El primer lugar donde Dios escogió que el pueblo le sirviera fue en el lugar donde más dificultad el pueblo podía tener. Así que si tú no estás dispuesto a servirle a Dios cuando las cosas no están como tú quisieras, tú no vas a calificar para lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que tú le sirvas en el peor momento de tu vida, porque eso demostrará que estás dispuesto a servirle en el mejor momento de tu vida. La pregunta es, pero si Dios es Dios, ¿por qué Dios no deshizo a Amalek antes de que Amalek llegara hasta donde estaba Israel? Ya, sí. Porque a veces quisiéramos que Dios detuviera el mal, que no nos alcanzara, que no nos tocara. Pero resulta que Dios lo quiere hacer es a través de tu oración. Dios te quiere dar el crecimiento. Dios te quiere dar la formación. Dios quiere que tu carácter se desarrolle. Dios quiere que entiendas que tú no eres cualquiera, que tú eres un hombre, una mujer de guerra. Un hombre, una mujer que Él escogió para desbaratarle los planes al diablo. Que tu oración no es cualquier cosa. Que tu oración tiene poder. Y más cuando tú oras alineado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué fue lo que quedó demostrado? Que mientras Moisés dejaba de orar en la dirección que Dios le había dicho. Porque Moisés se mantenía con la vara en las manos. Estamos acá. Moisés se mantuvo despierto. El problema era que cuando las manos estaban abajo, él no estaba orando. Y hay gente que se mantiene viniendo a la iglesia. Hay gente que se mantiene sirviendo. Estamos acá. Sí, sí, se mantienen sirviendo. Se mantienen. Estamos acá. Tremendo, ¿no? Esto es para que le prestemos atención. Se mantienen haciendo muchas cosas que en el Señor tenemos que hacerlas, pero dejan de hacer aquello que Dios les había dicho que se mantuvieran haciendo. Entonces creen que sin hacer lo que Dios les dijo que hicieran, van a obtener la victoria total sobre aquel enemigo que por algunos momentos lograron derrotar. Si estamos acá, porque nota que cuando Moisés tenía las manos en alto, los enemigos Amalek estaban siendo derrotados. Hay gente que ha estado viendo la victoria del Señor mientras han estado haciendo lo que el Espíritu les ha estado hablando. Pero una vez se detuvieron, todo se comenzó a dañar. Y vienen con el cuento triste. La pastora me conoce. Y ya algunos hijos de la casa me conocen. Yo le he dicho a ella, yo no estoy para estar perdiendo el tiempo. Yo le dedico tiempo al que yo sé que aun cuando se equivocó, se quiere levantar y quiere continuar. Pero que lo que quiere es que Dios lo saque de la situación en la que está, pero quiere seguir en pecado. Que arregle su chicharrón de otra manera.
Porque Dios no está en eso. Dios no está en que a uno lo estén desgastando. De hecho, esta noche, si Dios permite, hablaré algo de esto. Las vírgenes prudentes, cuando vieron a las insensatas pedirles de su aceite, les dijo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id a los que venden y comprad. ¿Por qué? Porque ellas entendieron que el insensato las podía secar. El insensato no busca para él. De lo que tú tienes te quiere quitar. Y si tú no tienes cuidado, te termina secando a ti al igual que él. Y te escriben y te llaman. Y no está mal, tú puedes atenderle, tú puedes escucharle. Pero una cosa es que la persona esté dispuesta a dejarse ayudar. Pero otra cosa es que la persona quiera solamente salir de la dificultad para seguir pecando. Y así es que están muchos en este lugar. Se me pusieron serios. Iglesia, esto no es un juego. Aquí no estamos jugando. Usted se puede burlar del hombre, pero de Dios no se burla nadie. Sí, de Dios no se burla nadie. Mientras Moisés tenía las manos, sí estamos acá. Nota que Moisés no estaba en pecado, no estaba en rebeldía, estamos acá. Tomando alcohol, no estaba consumiendo droga, no estaba escuchando música secular, solamente que había bajado las manos. Solamente que había dejado de orar en la dirección que Dios le había dado. Y como había dejado de orar en la dirección que Dios le había dado, Amalek estaba prevaleciendo. No siempre es porque tú estás en el mundo, no siempre es porque volviste atrás, no siempre es porque estás consumiendo droga, estás consumiendo alcohol, no siempre es porque estás viendo pornografía, no siempre es porque te estás masturbando. Muchas veces es porque la dirección que Dios nos dio la hemos descuidado. Y hay gente que aquí no debería dejar de ayunar. No debería perderse un ayuno por lo menos de los miércoles. No debería perderse las oraciones de los miércoles a las 6 de la tarde. No debería perderse un servicio de avivamiento y milagro el domingo. Debería estar anhelando servirle a Dios. Pero hay gente que está buscando es cómo me sacan de esto. Estamos acá. Si hay gente que anda buscando cómo me sacan de esto. Son felices cuando les dicen: ya tú no vas a servir aquí, ya tú no vas a servir acá. Qué tristeza. Eso sería para ellos, deberían tomarlo como una tragedia. Pero para muchos es una alegría. Sienten que descansaron. Ay, me quité ese peso de encima. Una cosa del diablo. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los que estaban sosteniendo las manos de Moisés? Uri y Aarón buscaron una piedra, lo sentaron, estamos acá, y le sostuvieron las manos. Ey, tú no puedes dejar de orar, estamos acá. Tú no puedes, estamos acá. Escucha, ellos entendieron que Moisés no podía dejar de orar. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, que hay hombres y mujeres a los que fuimos llamados, estamos acá, que recibimos una asignación de Dios, que no podemos parar, no nos podemos detener, no podemos dejar de hacer aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Los apóstoles lo tenían bien claro. Cuando les dijeron que se ocuparan de las mesas, ellos dijeron: no podemos dejar la palabra y la oración. Busquen quien se encargue, si estamos acá, sí, del cuidado de las mesas. Pero nosotros persistiremos en aquellos que fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a predicar y a orar y no podemos parar. Usted tiene que saberlo, tiene que entenderlo. Uri y Aarón entendieron que Moisés no podía bajar la oración, que tenía que mantenerse orando. Y por haberse mantenido orando, ¿qué fue lo que sucedió? Israel derrotó a Amalek. Si tú te mantienes haciendo lo que Dios te dijo que hagas, tú vas a ver la victoria en aquello que Dios te lo prometió. Nadie lo podrá impedir. El enemigo no podrá prevalecer. El enemigo solo prevalece
donde se deja hacer lo que Dios dijo que se hiciera. Así que tu oración es más importante de lo que tú te puedes imaginar. Tu oración Dios la va a usar de la manera como tú no logras, sí, dimensionar. Y a eso tienes que prestarle atención. Finalizo para que muchos descansen. Primera de Samuel 1:9 dice la palabra del Señor. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Bastante conocida la escritura. ¿Usted cree que era la primera vez que Ana oraba? No. ¿Usted cree que Dios a Ana no le había dado muchas victorias, no le había concedido muchas bendiciones a través de la oración? Bueno, sepa que sí. Ana era una mujer que gozaba de un esposo que la amaba. ¿Cuántas mujeres hoy no están sufriendo? Porque el hombre que tienen a su lado no solamente no era el hombre que Dios tenía para ella, en algunos casos que no las aman. Ana económicamente no estaba mal. Hay gente que no quiere tener hijos, estando económicamente bien son felices. O sea, muchas cosas Dios le había concedido a Ana. Pero nota que había algo que Ana anhelaba y que aunque ella oraba, Dios no se lo concedía. Dios no se lo había concedido hasta que ella tuvo la dirección correcta. Estamos acá. Hasta que ella, escúchame bien, cambió su oración. Dejó de orar como antes lo solía hacer. Cambió la motivación. Porque hay gente que la motivación que los lleva a orar a Dios es igualarse a los demás. Lo que quería Ana era igualarse a Penina. Penina la irritaba con los hijos que tenía. Y ahora Ana, de alguna manera, quería hacer lo mismo. Estamos acá. Y Dios no está en eso. Dios no está en eso. Hay cosas que Dios no te va a conceder hasta que la motivación de tu corazón no sea la correcta. Hasta que no te alinees con Él. Hasta que no solamente, escúcheme bien, dejes de tener una motivación incorrecta, sino que pienses en Él. Porque hay gente que no piensa en Dios. Hay gente que no quiere un empleo para honrar a Dios. Hay gente que no quiere un negocio para honrar a Dios. Hay gente que no quiere un esposo para juntos venir a la casa del Señor, o una esposa para juntos servir a Dios. Hay gente que no quiere unos hijos para que le sirvan a Dios. Hay gente que no quiere un carro para ponerlo al servicio de Dios. No, hay gente que solamente piensa en ellos. Y Ana pensaba solamente en ella. Ella lo que no quería era seguir siendo afrentada por Penina. Y Dios no estaba allí. Dios sabe que hay cosas que como hijos de Él podemos soportar. Escúchalo. Hay cosas que como hijos de Él nosotros las podemos soportar.
Y si Dios las ha permitido es por algo. Si Dios ha permitido a esa persona que te hace la guerra, estamos acá, es por algo. Por algo Dios ha permitido a esa persona que te hace la guerra. Ese día Ana fue a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que dice la escritura que ella hizo? Ese día oró con lágrimas en los ojos. No solamente, escúchame bien, lloró porque era algo que Dios esperaba. Ella le hizo una promesa a Dios. Hay oraciones que tienen que ir acompañadas de un verdadero quebranto en el corazón. Y tienen que ir acompañadas de promesas. ¿Estamos acá? Sí, hay promesas que tenemos que hacerle a Dios. Pero hay gente que no quiere prometerle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque quieren seguir en la misma vida en la que están. Hasta que Ana no entendió que la motivación con la que ella le estaba orando a Dios no era la correcta. Que él sí le quería dar el hijo. Estamos acá. Escucha, él sí le quería dar el hijo. Pero ella tenía que orar. Pero no podía orar de cualquier manera. Tenía que orar con la motivación correcta. Y tenía que dedicarle a ese hijo a él. Cuando se puso de acuerdo con Dios, allí vino la respuesta que tanto ella estuvo anhelando. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo estás orando? Porque si llegó el tiempo de usar lágrimas en el altar, llegó el tiempo de prometerle a Dios que lo que le estamos pidiendo no es para engrandecernos, para alimentar nuestro ego, sí, para pisotear a los demás, para codearme con los que están allá. No, yo le doy gracias a Dios porque eso no va conmigo. Hay gente que para poder sentirse, si no visten como ven que el otro está vistiendo, si no tienen la tecnología que otros tienen, estamos acá, si no viven donde otros están viviendo, se sienten menos. El problema está en tu corazón. Tienes baja autoestima. Parece ser que lo que te sube la estima es las cosas externas. Qué tristeza. No tienes identidad. No sabes quién eres en Dios. Tenga mucho cuidado. Ana se alineó con Dios. Oró en la dirección correcta. Una vez ella oró, la escritura dice que desde ese día ya ella no estuvo más triste. Y lo que Dios le pidió, el Señor se lo concedió. Porque ella entendió cómo debía orar. Y ese es el mensaje en esta mañana. Estoy convencido que muchas cosas no se habían dado en tu vida por el tipo de oración que estabas haciendo. No es de cualquier manera. No es de cualquier manera. Es como dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la manera como Dios quiere que tú ores. En el Espíritu, no en la carne, porque la carne es egoísta, la carne es envidiosa, la carne es celosa. La carne no quiere el bienestar de los demás, quiere solamente su propio bienestar. El que ora en el Espíritu piensa en el bienestar de los demás. Está alineado con Dios, con el propósito de Dios. Antes de pedir para sí mismo, primero pide por los demás. Eso es orar en el Espíritu. Así que Dios no está en conceder oraciones en la carne. Dios está en concedernos en las oraciones que nos guíe el Espíritu a hacer. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Un hombre sujeto a las pasiones que tú tienes y que yo tengo se alineó con Dios y hizo la oración que Dios quería que él hiciera. Así que no me vengas con cuentos, no me vengas con excusas. Tú y yo nos podemos poner de acuerdo con Dios y podemos orar de la manera como Dios quiere que oremos. Y lo que le estemos pidiendo, sin duda Dios lo concederá. Dale el aplauso al Señor.